Pues sí, quizá más que injusto me parece poco acertado, digamos, tanto teóricamente como en la práctica feminista, porque en un momento dado, hace años ya, estaba muy vigente esta distinción entre feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, como si diferencia e igualdad fueran antónimos, cuando sabemos que no lo son, ¿no? Porque lo contrario de igualdad es desigualdad y no diferencia. O sea, podemos ser diferentes e iguales al mismo tiempo ante la ley, por ejemplo, o ante otras instancias. Y concretamente lo que me parece también es que cuando se habla de feminismo de la diferencia en relación con ciertas autoras, también es poco acertado o es injusto, porque muchas veces se entiende este feminismo de la diferencia como la esencialización de la diferencia sexual. Es decir, la fetichización también de la diferencia, los hombres y las mujeres, o el hombre y la mujer, incluso en singular, son diferentes, y esta diferencia puede caracterizarse, puede ser la base de un feminismo. Y creo que, por ejemplo, una autora como Hélène Cixous, que muchas veces se relaciona con el feminismo de la diferencia, es una autora que en su obra para nada da pie a pensar en esta fetichización o en esta sacralización de la diferencia. Es verdad que ella habla de diferencia sexual, sobre todo en los años 70, en La risa de la medusa y otros textos que publicó. Lo que pasa es que hay que leerlos con mucho cuidado, porque son textos poéticos al mismo tiempo que teóricos y manifiestos, y por lo tanto hay que tener en cuenta las imágenes, las metáforas, el tono irónico también que emplea muchas veces, porque en otros textos posteriores, o casi de la misma época o posteriores, como otro mucho menos conocido de Cixous, que se llama Cuentos de la diferencia sexual, en estos otros textos vemos claramente cómo algo que ya existía en La risa de Medusa se manifiesta más claramente, que es la apertura, la extrema versatilidad de lo que representa la diferencia sexual para Cixous, hasta el punto que, como ella vio que había tanto malentendido con esta apelación, renunció a esta apelación, la diferencia sexual, y habla simplemente de diferencia, diciendo que además que tiene que ser siempre plural, diferencias en plural. Sí, creo que es un fenómeno importante para el feminismo. Creo también que se ha producido de modo diverso según las zonas geográficas, culturales, o sea que no me atrevo, por ejemplo, a valorar el Me Too tal como se ha producido, se está produciendo en Estados Unidos, porque no conozco suficientemente, no vivo aquí, tampoco no es mi especialidad, la cultura norteamericana, estadounidense, pero, por ejemplo, puedo hablar de lo que representa en España y en Francia, porque son los países donde vivo. En Francia, que ha recibido otro nombre, Balance ton porc, muy polémico porque es denuncia a tu cerdo. Yo he escrito contra esta denominación porque, como he dicho, me parece injusta hacia los cerdos, a los animales, y también porque denunciar, balancer, tiene un sentido de delatar en francés, o sea que es una denominación que no me gusta nada, porque es como delata a alguien, y delatar es feo siempre, ¿no? No es denunciar, no dicen denuncia a tu cerdo, delata a tu cerdo, o sea que prefiero Me Too mil veces, que también se utiliza en Francia en inglés, tal cual. Y creo que ha tenido mucha importancia porque se ha dado mucha publicidad a la reacción de ciertas intelectuales, actrices francesas, que publicaron ese manifiesto en Le Monde, en el periódico, diciendo que en Francia esto no pasaba, que en Francia hay que defender la armonía entre los sexos que existe. Pero la mayoría de francesas, y sobre todo de feministas francesas, atacaron esta reacción como tal, como reacción contra un movimiento positivo, porque saca a la luz una situación que las mujeres conocíamos, pero que muchísimos hombres no conocían, quizá interesadamente. Por ejemplo, en Francia y en España conozco muchísimos hombres de más de 40 años, digamos, que te preguntan inocentemente, pero ¿esto es verdad? O sea, ¿es verdad que tú en la calle
¿Te has sentido agredida alguna vez en el metro, en el autobús? Con un caso concreto, una anécdota que representativa es de un colega del CNRS, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, que es un señor de 60 años que tiene una hija de 25 que estudia en la universidad y le preguntó a su hija, le pregunté a mi hija, pero hija, ¿a ti te ha pasado en el metro alguna vez esto? Y la hija le dijo, papá, ¿qué pregunta me estás haciendo? Todo el mundo sabe que eso ocurre. Pero el señor no se había enterado, porque a él no le había ocurrido nunca. Y nunca se le había ocurrido preguntarle a su hija, ni a su hija contarle esto, porque era como algo natural, como si fuera inevitable. O sea que en España lo mismo, de repente la gente ve que esto puede cortarse, que los hombres también pueden ser aliados en esta lucha. Y esto se vio en España muy claramente el 8 de marzo porque hubieron manifestaciones multitudinarias como las que no había habido desde hacía 1000 años en el feminismo, con gente muy joven, mujeres, pero también chicos, y esto creo que es muy esperanzador. Bueno, el título es un poco irónico porque la teoría de los cuerpos agujereados, el título hace referencia a la teoría de los cuerpos celestes, ¿no? Y tomé la expresión de ahí, pero es verdad que también es teoría, digamos, es una elaboración teórica y se me ocurrió a partir de la constatación de que el agujero es una imagen que está presente de forma masiva, no solo en la literatura, en el arte, sino también en nuestra vida cotidiana. Es decir, que nuestra vida está plagada de agujeros, desde las ventanas, las puertas, hasta expresiones como la boca del metro, ¿no? Es un agujero que nos lleva al metro. Y lo que digamos, me iluminó fue que en muchas de estas expresiones los agujeros, que en principio no tienen nada que ver con los agujeros del cuerpo humano, se metaforizan a través de agujeros del cuerpo humano, como este ejemplo que acabo de dar, la boca del metro. Es decir, que nuestro entorno, nuestro imaginario está estructurado a partir del cuerpo y donde el agujero es un elemento importantísimo que además deconstruye algo también esencial para nuestro imaginario, que es la distinción entre dentro y fuera. El agujero es algo que comunica, que no está ni dentro ni fuera, no es que comunique solo dentro y fuera, sino que el agujero en sí, por definición, no está ni dentro ni fuera. Y en este sentido me interesaba relacionarlo con el género, con la diferencia sexual, porque tradicionalmente también se ha definido el cuerpo de las mujeres y de otros grupos subalternos o minorizados como los homosexuales masculinos como un cuerpo agujereado, y en cambio el cuerpo de la masculinidad digamos normativa es el cuerpo invulnerable, el cuerpo cerrado, el cuerpo digamos que no es poroso, que se mantiene inmune a los ataques del exterior, pero también a todo efecto y afecto del exterior. Que la literatura nos ayuda a pensar en la teoría. Yo creo que muchos filósofos se han dado cuenta de esto y lo han reclamado, ¿no? Hay toda una línea en la filosofía y sobre todo en la filosofía contemporánea, a partir de Nietzsche, todos los filósofos que vienen de esta línea, llegando a Derrida y a sus, digamos, seguidores también, que se dan cuenta de que la literatura, como dice Derrida, lo puede decir todo, tiene el derecho a decirlo todo, cosa que la filosofía o el ensayo, si nos metemos en géneros literarios, no, porque no es lo mismo escribir una novela, un poema, que escribir un ensayo teórico, y por lo tanto este derecho a decirlo todo de según qué manera es lo que favorece el hecho de poder pensar de modos no tradicionales, no habituales, no comunes, que es donde sale realmente lo interesante, a mi modo de ver, en el pensamiento. Yo creo que sí, es decir, a ver, no tiene quizá
no suele tener una agencia inmediata, en el sentido de, pues, de la literatura comprometida, en el sentido de Sartre y este tipo de literatura, ¿no? Yo no creo tanto en aunque también en ciertas circunstancias, por supuesto, porque en una revolución, en una guerra, en una época de lucha, de liberación, o incluso dentro del feminismo, una cierta literatura política en el sentido estricto, inmediato, es muy útil y puede ser muy valiosa. Pero la literatura en general, que normalmente no tiene este carácter tan directamente enraizado en la política en sentido estricto, tiene siempre un carácter político, porque la literatura nos hace ver el mundo, leer el mundo de formas muy diversas y por lo tanto querer actuar también sobre este mundo de formas impensadas por otros textos o por otras voces o por otro tipo de, digamos, de comunicación. La literatura para mí no es tanto comunicación, sino creación de posibilidades, y esto es la política también. O sea, este tipo de comunidades estratégicas, de alianzas estratégicas, son imprescindibles y para la política, precisamente para cambiar las cosas, y especialmente en temas como el Ni Una Menos, o también en la huelga feminista de las mujeres en España, que tenía como objetivo, hablo de esto porque lo conozco más desde el interior, visibilizar el rol de las mujeres en la sociedad española, en este caso. Es decir, toda la actividad que llevan a cabo las mujeres, y que no solo no es retribuida, sino que es invisible, que es todo el trabajo del cuidado, que en España recae única y exclusivamente en manos de las mujeres. El cuidado de los mayores, el cuidado de los niños y las niñas, y también el cuidado incluso remunerado, porque las profesiones que están en relación con el cuidado, como desde la educación primaria y de párvulos hasta las enfermeras, por ejemplo, incluso la medicina hoy en día, son profesiones que en España se han feminizado en el buen sentido, en el sentido de que las mujeres han accedido a ellas, pero al mismo tiempo en el mal sentido, porque feminizado quiere decir que se cobra menos, las condiciones son cada vez peores. Es decir, que hay profesiones que se feminizan en este doble sentido, cuando no se sabe cuál es el origen de cuándo empiezan las cosas a ir mal, cuando las mujeres digamos que invaden una profesión y entonces empiezan a degradarse las condiciones, o al contrario, cuando las condiciones empiezan a degradarse, entonces ya es una profesión apta para las mujeres. En los dos casos es terrible y hay que denunciarlo, porque uno de los motivos también que en España está dando mucho que hablar es la brecha salarial, que existe en muchos países, en todos, yo creo, en todos los países, pero que en España es especialmente grande, y además donde el gobierno explícitamente ha dicho que no piensa hacer nada, que esto es una cuestión de las empresas y que por lo tanto el gobierno no tiene que meterse, lo dijo Mariano Rajoy, o sea, está clarísimo. Por eso ha sido una huelga importante. Yo creo que hay que tener una perspectiva histórica, en el sentido de que quizá despertar es un poco injusto, porque el feminismo viene de mucho antes, ¿no? Y hay que reconocer la enorme labor incluso de las sufragistas, e incluso de antes de las sufragistas, de las pocas mujeres que, pocas o muchas, da igual, que en siglos anteriores ya lucharon por reconocer los derechos de las mujeres, por reconocer los derechos mínimos muchas veces de las mujeres. Pero es verdad que ha habido un proceso desde los años 70, que fue, digamos, de la época contemporánea, pues fue cuando despertó o redespertó entre tantos despertares el feminismo. Hubo después una especie de bajón, un poco, porque hubo toda una generación, yo creo, de mujeres educadas ya en el feminismo, que creyeron que ya todo estaba arreglado. Por lo menos en Europa pasó esto, ¿no? Y hubo, sí, en los años 90 y hasta principios de los 2000, hubo como
una decena o incluso 20 años en que el feminismo parecía muerto, porque las mujeres jóvenes decían, estos son nuestras madres que lucharon, hay que reconocer que está muy bien y tal, pero ya no es para nosotras esta lucha, ya es para, por ejemplo, para otros países de África o países donde ocurren cosas terribles, pero no los países occidentales, donde las mujeres son iguales ante la ley que los hombres y tal. Pero luego hubo como este redespertar que dices muy bien, porque de repente otra generación quizá de mujeres, ya la tercera a lo mejor, de repente dicen, bueno, sí, somos iguales ante la ley, pero en la práctica para nada. O sea, ¿cómo es que sigue habiendo tanta desigualdad cuando hombres y mujeres jóvenes ya han sido educados en la igualdad, en principio, por madres y padres feministas o por lo menos igualitarios en su mayoría? Y claro, este es el problema, el ver que no ha habido, o sea, que ha habido un efecto enorme, el feminismo ha cambiado muchísimas cosas, el feminismo de los 70, me refiero, 80, etcétera, pero que falta como otra fase que es cambiar los micromachismos y los grandes también, pero quiero decir, cambiar realmente la vida de las personas, la vida y acabar con prácticas que aunque están son punibles y son ilegales, pero que siguen practicándose y siguen haciéndose y que hacen la vida imposible a las mujeres, ¿no? Como esto que decía, como el acoso sexual, evidentemente, pero también como la brecha salarial. Y en este sentido creo que lo que ha influido mucho también son las redes sociales, toda la tecnología, porque hoy en día las jóvenes generaciones que han nacido con esto y que son hábiles en manejar esto, pues realmente se puede montar una revolución, entre comillas, como pasó en los países árabes, a través de de internet, de las redes sociales, y esto es muy bueno. Yo no digo que las redes sociales en sí sean buenas, pero utilizarlas es bueno, para según qué fines es muy bueno. Es verdad que en inglés y en Estados Unidos, en español también, pero en Estados Unidos el término comunidad tiene también este sentido tan positivo y tan de grupo de personas que se protegen también y que pues se desviven para que el otro, la otra, pueda desarrollar su carrera, en este caso, su tesis, sus estudios, etcétera, de modo lo más satisfactorio posible y luego su vida futura también. Pero en Europa y en Francia especialmente, el término comunidad muchas veces se ve como restrictivo, es decir, como lo que allá se llama el comunitarismo, ¿no? El hecho de que si nos dividimos en pequeñas comunidades, esto pues nos va a separar, esto va en contra de la solidaridad fuera de mi comunidad. Yo no creo en esto, o sea, creo que es una deformación del término, pero es verdad que ayuda a contrarrestar este peligro de encerramiento en la comunidad, de elitismo también, porque hablamos de comunidades intelectuales. Claro, si nos creemos parte de una comunidad intelectual en el sentido de que somos mejores porque somos intelectuales, porque podemos estudiar, porque tenemos una visión más aguda, más sutil y mejor de las cosas que no la gente que no pertenece a esta comunidad, porque no han tenido las ganas o la oportunidad de hacer lo mismo, pues entonces creo que está mal, digamos, esta visión elitista, ¿no? Pero si pensamos la comunidad justamente como comunidad estratégica, como comunidad abierta, porosa, como comunidad que no es un conjunto de propiedades, como decíamos, comunes, sino de personas muy distintas que se relacionan, se unen para luchar por algo, contra algo, que muchas veces es lo mismo, pues en este sentido me parece que es una noción que es muy empoderadora y muy útil, o sea que no me extraña que en vuestro departamento se utilice, porque pienso que, claro, yo también pertenezco, no sé si creer en una comunidad intelectual mundial, digamos, ¿no? Pero en cierto modo existe, porque también luego cuando viajas, cuando vas a países realmente muy distintos de los países, digamos, occidentales, entre comillas, yo que sé, en África, por ejemplo, ¿no? Realmente ves que
las personas, los colegas, las colegas que conoces, pues en cierto modo compartes un lenguaje y una manera de ver las cosas que más allá de las supuestas diferencias culturales, pues es mucho más similar que según qué relación puedo tener yo con una persona que no pertenezca a esta comunidad intelectual, ¿no? Y es decir que, no sé si es bueno o malo, pero creo que existe esta comunidad intelectual también como internacional. Ya digo, no sé si es bueno o malo, porque también el peligro es creernos no superiores, bueno, también hay gente que se cree superior por esto, pero sí distintos, sí que tenemos una visión como más matizada y más sutil y por lo tanto que tenemos una verdad sobre la política, sobre el mundo que otras personas no educadas no pueden tener. Y esto lo considero un peligro, porque la educación no lo es todo, es mucho, pero evidentemente no lo es todo. Bueno, muchas gracias Marta por hacerte una entrevista en el Journal y muchas gracias por todo lo que hemos compartido en esta semana. Gracias a vosotras y a vosotros, muchísimas gracias. La verdad es que no sé si puedo añadir algo, que todavía no he acabado el curso, pero que, bueno, que estoy encantada, que agradezco mucho esta invitación y que además lo que me ha gustado y me gusta más del curso es el intercambio que puedo hacer con vosotras y vosotros, porque realmente veo que sois gente muy implicada en vuestra investigación, en vuestros estudios, y por lo tanto en la política, en el mundo, y esto es lo que enriquece, lo que me enriquece como, no solo como profesora, sino como persona. O sea que muchas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias.